Muy buenas noches. Esta semana hemos viajado a las entrañas de un negocio multimillonario, tan rentable como el narcotráfico, pero mucho más silencioso. Redes criminales operan con total impunidad, moviendo personas como si fueran mercancías. Hoy, en Desclasificado, revelamos quiénes son los amos del tráfico de haitianos hacia República Dominicana y cómo se burlan de las autoridades en momentos en que el gobierno arrecia con sus mejores armas la deportación de ilegales. Bienvenidos a esta investigación. 1, 2. Es un momento dramático. Imaginar cómo pueden entrar 18 personas en un vehículo de este tamaño agrede hasta la imaginación. Imágenes como esta, grabada el 30 de diciembre de 2024 en el municipio de Mao, provincia Valverde, se han vuelto tan comunes que no generan asombro, pero narran una patética realidad con muchas caras. Nuestro equipo investiga hoy la de los traficantes. Hay gente poderosa involucrada. No es solo en la frontera. Esto llega a Santo Domingo. Camiones con migrantes pasan sin ser detenidos. Y eso no ocurre por casualidad. Nuestro equipo de investigación se dirige a Valverde, la provincia donde más traficantes de haitianos son detenidos. ¿Quiénes son? ¿Y qué hace la justicia con ellos? ¿Cuántos traficantes son detenidos al año? ¿Tiene sentido esta lucha o será que la propia ley estimula el tráfico? Cuando comienza la etapa preparatoria, que es cuando se inicia un proceso, se toma conocimiento de una actividad delictiva flagrante, el fiscal a cargo de la investigación se le ha presentado el caso, generalmente por parte de los miembros del ejército o por policía, miembros de la Policía Nacional. El fiscal adjunto Luis Enrique Taveras ha visto cientos de casos similares. Entonces, ahí cuando te presentan el caso, donde se establece particularmente que una persona regularmente en vehículos privados, donde solamente caben 4, 5, 6 personas como mucho, te presentan ese tipo de casos en los que un infractor entonces lleva 20 personas en un vehículo que está apto solamente para 5 personas. Este Palacio de Justicia es el que más casos de traficantes conoce en todo el país. Se piden las certificaciones a los departamentos correspondientes para determinar si esa persona tiene un estatus migratorio o legal o no. O sea que estamos hablando de tráfico de personas, Luego de eso, pues entonces se incauta el vehículo, que es una parte muy importante también para poder desmantelar a los traficantes de personas. La flagrancia. Agarrar al delincuente con las manos en la masa. Parecería el cherry de la acusación, pero será solo el comienzo de una ruta que va contra la corriente. Es una ley que en uno de los tipos penales requiere ciertamente que para que se complete el tipo penal, es decir, para que la conducta típica se dé, hace falta, más allá de demostrar la actividad y más allá de demostrar que se estaba traficando con esta persona, hay que demostrar además que quien lo hacía con la intención de lucrarse. Es que la ley 137-03 define el tráfico ilícito de migrantes como la facilitación de entrada, salida, tránsito o paso ilegal de una persona en el país, sin el cumplimiento de los requisitos legales. Pero agrega una coletilla que pone en desgracia la persecución en la práctica, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio. ¿Cómo pruebas que una persona pagó por ser traficada para demostrar que quien lo llevaba era traficante? Elementos de prueba que lucen simples desde fuera, en la práctica desafían al sistema. Hay aspectos que el tribunal debe inferir, porque también se presentan algunos escollos procesales y escollos en la investigación. Normalmente el que es el chofer no es el que lleva el dinero, no es el que va a poner el dinero en su cuenta de banco. La declaración del fiscal es uno de sus principales argumentos. El tribunal debe tomar las evidencias de la flagrancia para dar como válida la tipificación de que está frente a un traficante de ilegales. Pero la fiscalía debe demostrar que quien lo hacía con intención de lucrarse,
un gigante escollo procesal. A sabiendas de que lleva personas indocumentadas y la lleva en un vehículo privado apto para 5 personas, lleva 20, pues debería inferir que se está lucrando de eso porque no lo está haciendo con otro tipo de ánimo. Entonces tiene que inferirlo. Ahora bien, el tribunal está requiriendo, o ha estado requiriendo, que se demuestre más allá de eso si hay o no un ánimo de lucro. Las redes de tráfico conocen muy bien las debilidades legales a las que se enfrentan. La mayoría de estos casos se caen porque la ley no diferencia bien entre tráfico y trata, o porque los fiscales no tienen pruebas suficientes para evidenciar que hubo una transacción económica. Y fíjate que hemos encontrado personas con 90,000, 100,000 pesos en los bolsillos al momento de realizarle el registro de personas, y luego ahí tampoco podríamos inferir que esa persona estaba traficando. Con decenas de casos similares sobre sus hombros, el fiscal Taveras cuestiona la labor del Poder Judicial, que genera un embudo de los expedientes. Es como si ninguna acusación fuera suficientemente fuerte, sumado a la falta de recursos para las investigaciones. Hay muchísimos casos que están actualmente cursando en los tribunales, pero si tú vas a verificar precisamente en esa etapa entre la preparatoria y la etapa intermedia, verificas que la mayoría de esas personas le han dado presentación periódica y garantía económica en un caso cuya pena llega hasta los 20 años. La ruta por el norte del país bate récords en estos momentos. Parece como si las deportaciones masivas le hacen un favor a las indetenibles redes de traficantes de indocumentados, convertidas en laboratorios de creatividad. Este video del 5 de febrero de este año grafica cómo este grupo de 79 ilegales de nacionalidad haitiana fue detenido en un camión frigorífico en el tramo carretero Las Matas de Santa Cruz, Castañuela de Montecristi. Oxígeno limitado, pese a que había niños dentro. Junto a ellos, una jipeta Toyota Highlander transportaba 11 ilegales más. Aquí no hay condiciones humanas que les importen. A los traficantes solo les importa su dinero. ¿Qué va a hacer la persona que está sometida? Se sustrae del proceso, y casi todos esos procesos de tráfico de personas, la mayoría están en rebeldía. Las declaraciones desnudan el fracaso de los sometimientos de negociantes detenidos en la principal ruta del tráfico de haitianos. Antes de llegar a la fase de juicio, los traficantes siguen en la calle, ganando más dinero del tráfico y burlando a la justicia. El tribunal, como te acabo de especificar, si impusiera, supongo que la prisión preventiva, pues, y no es que estoy deseando ese escenario en todos los casos, hay casos que lo ameritan. Como precisamente en estos días tuvimos un caso de tal naturaleza, más de 20 personas en un vehículo, con estas condiciones, pues el tribunal no debía poner presentación periódica de garantía económica en un caso cuya pena conlleva 20 años de prisión. Pues debía poner la prisión preventiva para que ese caso llegue a fase de juicio y el tribunal pueda emitir una sentencia ajustada a la naturaleza del caso. Cada año, cientos de traficantes son detenidos, pero la mayoría termina en libertad o con penas mínimas. La Ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas debería castigarlos con hasta 10 años de cárcel, pero en la práctica es un escudo de impunidad. Eso hace que muchos casos se caigan en los tribunales. Además, no hay suficientes recursos para investigar estas redes como se debe. Si están todos en rebeldía y los departamentos de ejecución de rebeldía no siempre van a ser tan efectivos, ¿piensa usted que van a llegar los casos a la fase de juicio? En los últimos años, no hay registro visible de traficantes detenidos que han recibido condenas firmes. Adicionalmente, los que caen son los de más bajo nivel. ¿Qué pasa con los verdaderos cabecillas? La ley no diferencia claramente entre tráfico de personas y trata de personas. Eso hace que muchos casos se caigan en los tribunales. Además, no hay suficientes recursos para investigar estas redes como se debe. Las cifras lo demuestran. El tráfico de haitianos no es un problema de migración, es un negocio del crimen organizado. Y lo peor de todo es que los grandes culpables siguen en la sombra. Y cuando son destapados, aún ahí les protege la ley. Tendremos que seguir acostumbrados a este juego,
Al final de cuentas, la corrupción es el combustible de este negocio. Mientras unos hacen fortunas, los migrantes pagan el precio con su vida. En el próximo bloque, el juego se pone más pesado.